Abran por favor en Proverbios 6. Queremos terminar lo que comenzamos la semana pasada, hablando sobre la discordia, los que siembran discordias. Bueno, la semana pasada leímos y vamos a leer de nuevo Proverbios 6, del 12 al 19. Acá hay dos estrofas, o dos párrafos, pero yo había decidido tratarlos juntos porque creo que hay un solo tema acá, que tiene que ver con la persona que causa discordias, que siembra discordias, dice acá. Y bueno, naturalmente lo dividimos en dos, son dos párrafos, así que está bien. Dice así, verso 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y aquí empieza el siguiente párrafo que no vimos todavía. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, con toda sinceridad, a mí me sorprendió mucho este pasaje. Me sorprende que esté acá en medio de exhortaciones a no cometer adulterio, pero me sorprende la severidad con la que habla de este asunto. Es impactante. La verdad que es impactante y espero que sumando lo que ya vimos con lo que veamos hoy, nos impacte a nosotros. Por algo está esto en la Biblia y debemos prestar atención. Sin duda, tengo para mí, ¿no? Esto es una opinión personal, que me parece que no somos conscientes de lo importante que es esto. Yo mencioné el otro día, el miércoles, al pasar mencioné, porque yo me quedé pensando mucho que a lo largo de mis años de pastorado he notado que personas que tienen o pretenden tener, no sé, un celo particular por la santidad, es un celo selectivo, yo creo. Me sorprende que enfaticen tanto el tema de la santidad, lo cual me suena a mí hasta un poco hipócrita cuando escucho eso. Y no le presten atención a la unidad, al amor, a la comprensión, a la paciencia, a la tolerancia entre hermanos, como si Dios nos diera a elegir, o hacemos una cosa o la otra. Eso es una falacia argumentativa. En ningún lado se nos dice en la Biblia que tenemos que elegir una cosa o la otra. Tenemos que hacer las dos. Procurar la santidad de nuestra vida y de la Iglesia del Señor, pero sin descuidar la unidad. No sé cuál es peor, la verdad. Tampoco sé si nos mandan a elegir. Pero me llama mucho la atención que en el Nuevo Testamento, digamos así, el santo y seña de un verdadero cristiano es el amor. De nuevo, no estoy diciendo que no sea la santidad, pero eso es algo progresivo. Creemos nosotros y lo predicamos, que lo que enseña la Biblia acerca de nuestra santificación es algo lento y progresivo. A veces se avanza, a veces no tanto, ¿verdad? Pero tarde o temprano, inexorablemente, vamos a ser santificados completamente cuando al final el Señor nos venga a buscar. Es algo que Dios está produciendo en nosotros y algo por lo cual nosotros también nos esforzamos. Pero nos debemos esforzar por el amor y la unidad. Me sorprende ese énfasis en la Biblia y me llama mucho la atención y me bendice que ya en el libro de Proverbios se hable de esto. Incluso en Levítico, como acabamos de leer. Levítico 19, cuando concluye, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero viene hablando un poquito antes y también llama, si bien la iglesia no existía, llama a los, digamos, compañeros en la fe del pueblo de Dios, los llama hermanos. No andarás chismeando entre tus hermanos, dice en Levítico. Moisés habla de eso, todavía estando en el desierto. Imagínense. Siempre tuvo importancia que el pueblo de Dios, porque Dios es nuestro Padre, tu Padre y mi Padre, que entre nosotros estemos bien, porque a nuestro Padre le agrada eso. Según 1 Juan, nosotros somos un tanto hipócritas y decimos que amamos a Dios, pero no amamos a las personas a las cuales Dios ama, que son sus hijos.
¿Cómo voy a decir que amo a Dios a quien no he visto si no amo a mi hermano, que es hijo del mismo Dios, que es mi padre y tu padre? Que sí, lo veo todo el tiempo. ¿Cómo puede ser? No, parece una contradicción. Y bueno, aquí dentro de estas exhortaciones al adulterio, yo ya lo dije, pero lo repito porque aún hablando con personas veo que no todo lo que uno dice se pesca, es como demasiada información, ¿no? Que se da en cada sermón, pero yo creo que la razón de que estas 3 exhortaciones que hay aquí, entre medio, porque va a seguir hablando del adulterio, tiene que ver con que Salomón le dice a su hijo que el adulterio no va a ser impune, el pecado sexual nunca queda impune. Y al final va a demostrar que ningún pecado queda impune. Ni los más suaves, que sería la imprudencia de meterse en decisiones, digamos así, no convenientes de finanzas, eso trae consecuencias. El no querer trabajar duro trae consecuencias. Y acá ya va increyendo, ¿no? Y el meterse en chismes y en dispersando de alguna manera discordias entre hermanos, eso no va a quedar impune. Eso es demasiado grave. Va como yendo cada vez más profundo en gravedad este asunto. Pero el tema central de todo este pasaje, comenzando en el verso 12 hasta el 19, es el que anda sembrando discordias. Y eso es sumamente grave, demasiado grave. Yo no sé la experiencia que ustedes tienen en las iglesias en que han estado, pero tristemente es tan común, ¿no? En nosotros. Qué cosa, ¿no? Es casi como natural en nosotros. En algún momento empezar a fijarnos qué hace otro y empezar a opinar sobre lo que hace otro, quizás con un sentido de que nosotros somos mejores, porque no hacemos eso. Pero no nos damos cuenta que en el momento que lo estamos haciendo, hablando, somos peores que otros. Como decíamos la semana pasada, cuando yo hablo mal de otro, en realidad estoy hablando más mal de mí que de nadie, ¿no? Y eso es tremendo. Y eso es lo que dice acá. Comenzando, habíamos hablado, yo dije que era dividiendo esta porción, estos 2 párrafos, en 3 partes. Yo decía, la primera es como una anatomía de la maldad, ¿no? Porque va hablando, noten ustedes, dice, en verso 13, guiña los ojos. Bueno, antes dice, verso 12, la segunda parte, habla de la boca, la perversidad de la boca. Verso 13, guiña con los ojos. Hace seña con los pies, o habla con los pies, hace seña con los dedos, no, te va hablando de distintas partes del cuerpo. Empieza con la boca, sigue con los ojos, los pies, los dedos, y después en el 14 habla del corazón, de los pensamientos. O sea, es como si fuera casi una autopsia de una persona. Sí, por eso decíamos la anatomía de un malvado, de una persona maliciosa, podríamos decir. Acá es enfático, el hombre malo, el hombre depravado, dice. Y el que anda en la boca, la perversidad de su boca, literalmente con la boca torcida, porque está inventando cosas. Su hablar no es recto. Como ya explicamos la semana pasada, el verso 13, todas estas de guiñar el ojo, de raspar el piso con el pie, es lo que dice literal, hacer seña con los dedos. Habla de una persona que va como que tiene compinches o cómplices acá entre nosotros, porque ya ha hablado mal de alguien a espaldas de esa persona y de repente está presente ahora esa persona y le hace señas a otro del cual ya le avisó qué clase de persona en todas sus fantasías y calumnias, ¿no? Y entonces anda como buscando una complicidad con alguien, haciendo señas, mostrando, si se quiere, hasta algo que parece, no sé, no tan malvado, ¿no? Parece como casi pícaro, diríamos nosotros, que andás haciendo así o hablando de otro y quizás tratando vos de que otro apoye tu moción, digamos, o tu punto de vista, generando bandos o divisiones en una iglesia o dentro del pueblo de Dios. Esto está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y termina diciendo que esta persona, y eso ya no es la autopsia de la maldad, sino de alguna manera el destino, el castigo de la maldad. Dice que una persona que hace eso va a ser destruida repentinamente. Verso 15, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Eso es algo muy serio. Es muy serio, demasiado. No significa que siempre literalmente una persona que se dedica a hacer eso va a morir de golpe, ¿no? Como Herodes comido por gusanos. No necesariamente. Pero que va a haber consecuencias, va a haber consecuencias. Que obviamente cuando hacemos estas cosas,
ni lo pensamos, ni tenemos temor de Dios, de lo que estamos haciendo. Yo decía la semana pasada que destruir o dividir la iglesia de Dios es algo muy serio, porque Dios pagó con su propia sangre, dice en Hechos capítulo 20, para tener a su iglesia, una iglesia santa, unida, sin mancha, y nosotros nos entrometemos en algo tan preciado para Dios, ¿no? No vamos a quedar impunes. Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Dice, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Alguna consecuencia va a haber. No se juega con la iglesia de Dios. Eso habíamos dicho. Pero ahora viene un refuerzo de todo esto y lo hace todavía más profundo, más solemne, más delicado, ¿no? Y es como la evaluación que Dios hace desde su punto de vista, del punto de vista de Dios, del que siembra discordias. Y usa una forma poética de la época que es hacer como una enumeración y agregándole un punto extra al final. 6 cosas aborrece Jehová, ¿no? Dice, 6 cosas aborrece Jehová, verso 16. Y aquí empezamos hoy. Y aún 7 abomina su alma. Y esto es una forma común. Hay muchas de estas enumeraciones en Proverbios capítulo 30. Y 3 cosas, y aún la cuarta. Cuando se hace esta forma de listas, que es, dicho en forma matemática, X es igual a X más 1, digamos, ¿no? Después agrega uno más. Ese más 1, acá es el séptimo en este caso, es el punto climático, digamos. Todas estas cosas que va a enumerar, que son 6 primeras, son muy malas a los ojos de Dios, pero la séptima, la peor de todas, ese es el punto. Esto es lo peor de lo peor. Y en lo peor de lo peor, que es el verso 19 al final, el que siembra discordia entre hermanos. A eso va. Eso es lo que quiere enfatizar el escritor de Proverbios. Y está puesto, es impactante cuando entendés el diseño de este elemento, digamos así, retórico para hablar. Es impactante pensar que a los ojos de Dios eso es súper grave. Viene hablando de un pecado muy grave, que va a decir que es muy difícil de perdonar, que es el adulterio. Pero acá hace como un paréntesis y habla de algo que es sumamente grave. No está diciendo, esto es importante entender, ¿no?, en este tipo de listas, que el que siembra discordias entre hermanos es el peor de todos los pecados. No, es el peor de estos 7 pecados. Acá hace una lista. En otro lado ahora hay otras listas, ¿sí? Pero lo que quiere hacer el autor, porque ya habló del que siembra discordias, ¿verdad? En el verso 14 al final dice en todo el verso 14, perversidades hay en su corazón, el hombre malvado, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra las discordias. Y ahora el siguiente párrafo, después que habla del castigo inminente, repentino, súbito, entonces va a decir que este pecado es algo que debemos considerar como algo muy serio, demasiado. Diríamos nosotros, Dios nos guarde, Dios nos libre. Dios me ayude a cerrar la boca a tiempo, a no hablar tonterías. Solo por mi ego, tirándote a vos abajo para yo mostrarme como más importante, o más sabio, o más inteligente, o más bueno, o más santo, no sé, lo que sea. Pero el punto, yo decía la semana pasada, a veces pecamos ligeramente nosotros, no nos damos cuenta, metemos la pata, pisamos el palito, por decir de una forma, hablando más de la cuenta. Después volvés a tu casa y decís, ¿para qué hablé, no? Qué estúpido soy. Vas manejando a veces y decís, pero qué cosa, soy incurable. ¿No te pasa? Pensando en tu corazón, decís, ¿para qué dije? ¿Qué quise hacerme el campeón? No sé, ¿por qué hablé de eso de mí? ¿Por qué dije? ¿Por qué exageré? A veces hasta te das cuenta de decir, ¿por qué dije lo que no era tan preciso? O sea, medio que mentí, ¿no? Digo, ¿por qué me quise hacer el grosso? Decir, qué tontería, qué estupidez. Y lo vemos así, como que, pisé el palito, bueno. Y a veces pecamos así, ¿no? De manera descuidada. Pero acá está hablando, por eso empieza hablando del malvado, del depravado, de una persona que casi que planea todo el tiempo hacer el mal. En su corazón está eso. Está hablando de alguien que intencionalmente está haciendo lo que hace. No que se distrajo y se le escapó. Y cuesta pensar que entre nosotros
Puede haber personas así, que pecan intencionalmente, que se han ensañado, no sé, con destruir la obra de Dios. Esas personas les espera una destrucción repentina. Al menos, si no es en este mundo, es en el infierno. Cuesta pensar que alguien sea un hijo de Dios, nacido de nuevo, o una hija de Dios, si está destilando maldad todo el tiempo en su corazón, pensando intencionalmente causar daño. Ese es, digamos así, esa es una, digamos así, una descripción de máxima, ¿no? Es el sumum del sumum de la maldad. Pero a mí me parece que cuando en la Biblia se habla así, por supuesto está bien que uno tome nota y decir, bueno, hay gente muy malvada, tené cuidado, no seas ingenuo, no seas crédulo. Como decía yo la semana pasada, no le des 10 sesiones de consejería, porque le estás estirando a lo mejor por 3, 4 meses que esa persona siga y siga sembrando veneno entre nosotros. Pero se pone el ejemplo peor de todos, digamos así, una hipótesis de máxima, que puede haber una persona tan malvada que esté todo el día pensando en el mal, que esté pergeñando mentiras, exageraciones, trampas para que otros caigan y piensen mal, no sé, que siembre enemigos entre nosotros. Cuesta pensarlo. Pero, digamos, poniendo nuestra vista en la persona así tan malvada, no está mal vernos como en un espejo y pensar, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo cuando estoy entre hermanos? Cuando ya pasa este amor, digamos, el amor inicial, el primer amor con la iglesia, y empezamos ya a ver defectos por todos lados. ¿Qué hago yo? ¿Cubro eso? ¿Trato de amar a los demás? ¿Sinceramente trato de ver lo bueno y amarlo y edificar? ¿O empiezo a sembrar murmuración, discordia? Y entonces podemos, aunque no seamos extremadamente malos, podemos identificarnos, yo creo, y debemos tomar nota y pensar que lo que estamos haciendo es demasiado grave y puede ir creciendo también al punto de ya perder la cabeza, digamos. Es algo diabólico, ¿sí? Cuando ustedes miran en Mateo 13 la parábola del sembrador, es el diablo el que siembra la cizaña, es el diablo, dice ahí, cuando Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. El diablo siembra. Y cuando explica el Señor el caso de la cizaña, dice que es el que es de tropiezo para los creyentes. Anda haciendo tropezar a los demás. Puede suceder. Dios te libre. Dios te libre. Si estás en medio de una congregación y sos la persona que el diablo está usando para que otros tropiecen. Tremendo. Pensaba yo, hay varios pasajes hablando del diablo. Pensaba en Efesios allá, en el capítulo 4, habla de no deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Ni deis lugar al diablo. Una persona entre nosotros es nuestro corazón, ¿no? Que de pronto es lastimada, es herida, es desilusionada por alguno de los que está acá. Si no perdona, le da lugar al diablo. Y lo mismo pasa allá en 2 Corintios, capítulo 2, cuando Pablo les escribe a los corintios y le dice que ya perdonen a ese hermano que había calumniado, porque dice, no ignoramos sus maquinaciones, las del diablo. Porque ese hermano no perdonado empieza a juntar amargura en su corazón y el diablo lo hace, de alguna manera le da manija. Lo manijea, no sé cómo lo hace el diablo, pero lo hace. Pero de golpe una persona que fue entre nosotros una bendición se ensaña y quiere tomar revancha, venganza, no sé. Y el diablo le pone en su corazón, ¿no? De eso habla este pasaje. Y queremos terminarlo. Déjenme mostrar, ya hablamos de la anatomía de la maldad, todo lo primero, después el verso 15 habla de la destrucción, de esa maldad súbitamente, de repente. ¿Sí? Pero déjenme, antes de hablar de la evaluación divina de la maldad, cómo Dios ve estas cosas en nuestro corazón, déjenme demostrarles, y les pido que me sigan con la Biblia, me parece muy, muy sugestivo, muy, muy interesante notar que el centro de este pasaje es el tema de la discordia y cómo está de tal manera estructurado las dos estrofas
que las dos exactamente repiten el mismo contenido, llegando al clímax de la discordia. Noten, por ejemplo, versículo 12, la segunda parte, dice que tiene una boca torcida, ¿no? El malvado. En la segunda estrofa dice el verso 17a, una lengua mentirosa. Dios odia la lengua mentirosa. O sea, boca torcida, lengua mentirosa. Después habla del que guiña con sus ojos, el verso 13. Y Dios odia los ojos altivos. Interesante. En el verso 13 otra vez dice que hace señas con sus pies. El verso 18 habla de los pies otra vez. Que se apresura, ¿no? Creo yo. Después habla de los dedos, que hace seña con los dedos. El 13, verso 13, la última parte. El verso 17b habla de las manos, también, que derraman sangre inocente. En el 14a habla del corazón. En el 18a, la primera parte habla del corazón. No, tenés todo paralelo. En el 14b dice que planea el mal todo el tiempo. En el 18 habla de que planea planes malvados también. Y finalmente el 14, la última parte, habla del que suscita o siembra contiendas. Y finalmente el 19 habla del que provoca contiendas. Esos son paralelas las dos estructuras de los dos párrafos, haciendo un énfasis que lo que quiere hablar el autor es el que provoca contiendas. Por supuesto que sí. Y hay un efecto que se nos pierde a veces, pero esto es poesía, es muy sutil, muchas cosas que hacían los hebreos. Hay un efecto acá de intensificación muy notable. Viene del que se sale de fiador al extraño, que digamos, está bueno que no lo hagas, pero si te perjudicás vas a ser vos y tu familia. Después habla del perezoso, también, digamos, es un grado poquito mayor de necedad porque te vas a morir de hambre, vos y tu familia. Pero después pasa acá el malvado. Y esto, por supuesto, es mucho peor que las otras dos cosas. Pero al malvado, al que sale por fiador le dice hijo mío. Al perezoso le dice, mira a la hormiga, oh perezoso. Le pone nombre, pero no dice que sea su hijo. Y ahora el malvado no lo trata, ni siquiera lo trata de, oh perezoso sería segunda persona singular, ¿verdad? Vos perezoso, le está hablando el perezoso. Mirá la hormiga, perezoso. Pero cuando habla del malvado, no le está hablando del malvado. Está hablando del malvado, tercera persona del singular. O sea, se va tomando distancia el escritor al primer caso, que es una tontería, le llama a mi hijo, al segundo caso le habla personalmente, digamos, al perezoso, pero al tercero ni le habla, solo lo describe. Y le dedica 2 estrofas, cuando a los demás les había dedicado solo una. Es una forma de intensificar, de mostrar como la maldad cada vez peor, o la necedad cada vez peor. ¿Sí? Aquí estamos hablando de algo muy malvado. Y agrega este dicho numérico, así se llaman dichos numéricos, donde va a mostrar que realmente lo que Dios en su corazón detesta. Dice acá, 6 cosas aborrece, odia, detesta a Dios. No las puede ver. Y aún 7 abomina, haciendo énfasis en el 7º punto. Algunos han dicho acá, de una manera media pintoresca, que estos son los 7 pecados capitales del Antiguo Testamento. Ustedes saben, en la Edad Media, un papa inventó lo que se llaman al día de hoy los 7 pecados capitales. No sé si han oído, pero fue un tema favorito en la Edad Media. Interesante, a mí me gusta, parece pintoresco, lindo saber, ¿sí? En algunos lados se habla de eso. La Iglesia Católica habla bastante de eso, eso lo inventó un papa. No está en la Biblia, no está una lista de 7 pecados capitales. Pero bueno, digamos que estos de la Edad Media son, en primer lugar, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Interesante, la pereza ahí, como la última. Alguna vez yo les comenté, a mí me parece sumamente perspicaz, que estaba lleno de cuadros en la Edad Media, de pósters, digamos, donde mostraban el árbol de las virtudes y el árbol de los vicios. Y entonces dibujaban un árbol con una raíz, como si pudiéramos ver la raíz, y después todas las ramas, todos frutos colgando, ¿no? Y ahí estaban los 7 pecados capitales colgando. La lujuria, la pereza, sí, la ira, la gula, etc. Pero la raíz de ese árbol es el orgullo, en esos gráficos.
Y a su vez el árbol de las virtudes, interesante, el árbol de los vicios, tiene todos los frutos colgando hacia abajo. Y el árbol de las virtudes, todos los frutos hacia arriba, ¿no? Digamos, todo es gráfico y todo tiene un simbolismo. Pero en el árbol de las virtudes, que ahí está, no sé, la bondad, la templanza, el esfuerzo, la diligencia, etc., la raíz es la humildad. Y eso me fascina de pensar porque, digamos, cuando nosotros acá enfatizamos la humildad no descubrimos nada nuevo. O sea, todas las personas que leen la Biblia, al final el tema de la humildad sale de las páginas y te cachetea para que te des cuenta, ¿no? Es un énfasis de punta a punta de la Biblia. Que la virtud de la humildad y el vicio del orgullo son la raíz de un montón de bendiciones o de problemas. Bueno, acá no hay 7 pecados capitales, nada que ver el concepto, pero de alguna manera está hablando de siete vicios que a los ojos de Dios son detestables, insoportables. Y curiosamente empieza con el orgullo. Es muy curioso, demasiado, no es una coincidencia. Y termina con la discordia, ¿no?, entre hermanos. Pero todos estos 7 pecados de alguna manera están enlazados y todos apuntan y refuerzan el asunto de las divisiones entre nosotros. ¿Sí? No son desconectados. Parece una lista caprichosa, pero ¿por qué elige este y no elige otro, no? ¿Por qué no metió acá la lujuria, por ejemplo? Si venía hablando de la lujuria, de desear la mujer de tu prójimo, y va a seguir hablando de la lujuria, ¿por qué no mete acá la lujuria? Porque estos 7 pecados están relacionados entre sí para terminar en esta desgracia que es la discordia entre nosotros. El orgullo, ahí comienza todo. Que yo en algún momento me deslice y hable algo mal de vos, está motivado por el orgullo. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Qué necesidad de hablar mal de vos? Si vos, como yo, has venido a Cristo para que te perdone, ¿quién soy yo para no perdonarte o no tolerarte? Es por mi orgullo. Es por mi orgullo. Es eso, nada más. Es tan triste y vergonzoso como eso. Porque no tiene explicación. Y justamente el cambio que ha sucedido en mi corazón y en el tuyo porque estar habitado por Jesucristo es notable cuando yo eso lo domino, digamos así. No tengo necesidad de hablar mal de nadie acá. Al contrario. Tengo una inclinación por el obrar del Espíritu en mi corazón, de amar a todos y de esperar que el Señor está obrando en ustedes como obra en mí y nos está cambiando a todos, ¿verdad? Solo les quiero leer, vamos como viendo distintos ángulos para poder calibrar y apreciar bien lo que dice acá, ¿no? Pero hay muchos otros pasajes donde habla de cosas que Dios abomina. Solo coleccioné 3 o 4 acá, pero hay muchos. Dios no es solo que abomina el que causa discordia, ¿no? Dice, por ejemplo, Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Dios no tolera, desprecia a los que son perversos en su corazón. 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, los mentirosos. También los ataques malignos, 15:26, siempre Proverbios, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. La arrogancia, 16:5, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Todos estos comportamientos, estos 6 que menciona acá que Dios odia o detesta, todos tienen en común que son perturbadores, digamos, ¿sí? Son cosas realmente que preocupan, que vos lees y decís, wow, esto no parece la descripción de un cristiano, ¿no? De alguien que tiene a Jesús en su corazón, todo lo contrario. Todo tiene que ver con malicia, con violencia, con una persona que se autoafirma, digamos así, en la maldad. Todos rompen la lealtad, la confianza entre personas. Lees la lista otra vez y decís, wow, yo no quisiera tener un amigo así. Mejor que esté lejos de casa, ¿no? Bueno, Dios dice lo mismo. Yo lo detesto todo esto. No lo quiero ni ver. No tiene nada que ver conmigo. Es raro que una persona que tenga todas estas cosas o alguna de estas cosas se llame hijo mío, pues yo no lo puedo soportar esto. No lo aguanto. Más bien describen lo que hace un no creyente, ¿no? Tremendo. Y también
notablemente, ya lo mostré acá con ese paralelo, habla de distintas partes del cuerpo, salvo el último versículo, el 19, todo lo demás habla de aspectos del cuerpo, y cuando yo lo mencioné ya, cuando en la Biblia tenemos una lista con varias partes del cuerpo, la implicación, porque es un recurso literario, creo que se llama merismo, que cuando vos mencionás, por ejemplo, el pie y el ojo acá arriba, el pie allá abajo, estamos hablando de todo el cuerpo, ¿sí? Ese es el punto de este tipo de descripciones, ¿no? Esta persona de punta a punta, ¿no? De la punta de la cabeza a la punta del pie está contaminada, está depravada, está guiada por la maldad. Esa es un poco la idea acá de todas estas listas, o esta lista de 7 abominaciones, están hablando como de la persona en sí es algo desagradable para Dios, de punta a punta. Tremendo. Un escritor, déjeme decir esto, un paréntesis pequeño, pero me llamó la atención, hace una observación para mí bastante interesante. Compara estas 7 abominaciones con las 7 bienaventuranzas. Y es muy interesante, o las contrasta, mejor dicho, más que comparar, ¿no? Porque la primera bienaventuranza son los pobres en espíritu, Mateo 5:5. Y acá la primera, digamos, actividad detestable para Dios son los ojos altivos. Es lo contrario a un pobre en espíritu. Es uno que se percibe como un grosso, como un crack, como un genio, y no lo es. Y la última bienaventuranza habla de los pacificadores, Mateo 5:7, interesante. Y acá la última es el que siembra discordia, lo contrario a pacificar, el que está todo el tiempo tirando leña al fuego para que haya problemas, ¿no? Interesante, me parece a mí, muy interesante. Sí. Está claro que hay un vínculo con el verso 15, con esta progresión numérica. En el verso 15 había dicho el que siembra discordias, ¿verdad? Y ahora está describiendo eso. Como para decir, bueno, ya hablamos de esto, pero déjeme decir algo más. Esto es más serio de lo que ustedes imaginan. Esto es lo peor de lo peor, por las consecuencias que tiene, ¿no? Me parece muy inquietante. Yo leo esto y digo, Señor nos libre, ¿no? Y si bien está en el Antiguo Testamento, está bien. Es el pueblo de Dios. Cuando leemos el que siembra discordia entre hermanos, podemos imaginar en una casa, en una familia, y hermanos de carne. Bueno, es grave que alguien en una familia esté sembrando discordia. Pero es una manera que usaban los judíos también para referirse a los compañeros, digamos, bajo el pacto de Dios, al pueblo de Dios. Somos hermanos. Y ni hablar en el Nuevo Testamento, ¿no? Somos hermanos. Está hablando de hermanos, está hablando del pueblo de Dios. Nosotros somos hermanos. Y es una nomenclatura, digamos, inventada por Dios para justamente implicar eso, que tenemos un mismo Padre, que es Dios, y nos debemos amar como hermanos, ¿sí? En lugar de exactamente hacer lo contrario, ¿no? La arrogancia siembra discordia, que es el primer punto, aquí, el primer elemento, ¿no? La lengua mentirosa siembra discordia. Ya dijimos que es la segunda descripción de este hombre, la que anda con la boca torcida, y es el que está mintiendo, esparciendo chismes, calumnias, y siembra discordia. Y así sucesivamente, cada una de estas descripciones, de las 6 descripciones, y la séptima más contundente, todo tiene que ver con sembrar discordias, todo. Cuando hablamos de abominación, es una palabra muy fuerte también. Está hablando de algo que Dios detesta con pasión, o sea, con todo su ser. Eso es abominar algo. Es despreciar algo, pero con todo tu corazón. ¿Sí? No tolerar algo, pero, digamos, poniendo todo tu ser, ¿no? Es como que a Dios se le revuelve el estómago, podríamos decir. Cuando mira a una iglesia local y hay personas allí que, por alguna razón inexplicable, por el orgullo imbécil que tenemos, está produciendo discordias entre hermanos. A Dios, digamos, involucra todo su ser en su oposición, en su rechazo a esa situación. Impresionante, ¿no? Verso 17, vamos a ir explicando esto y entonces después vamos a ir al Nuevo Testamento.
Dice, los ojos altivos, empieza con la primera, ¿no? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. De nuevo, partes del cuerpo, noten, distintas partes del cuerpo. Interesante. Nosotros deberíamos con todo nuestro ser completo adorar a Dios, amar a Dios, ¿sí? Allá en capítulo 4 habíamos visto ya cómo habla de todas las partes del cuerpo y concluye, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Algo parecido pasa acá, con todas las cosas, digamos, con distintas partes del cuerpo, implicando que con todo su ser, esta persona está produciendo un rechazo, déjenme usar la palabra, asco, un asco digamos, en la forma en que Dios lo ve, pero todo termina con el corazón, que es el centro. Y bueno, no sé si somos conscientes de que podríamos, si damos lugar al orgullo y a otros pecados en nuestra vida, podríamos llegar al punto de ser algo desagradable a Dios. Dios resiste a los soberbios, dice Santiago 4. Y la palabra resiste es un término militar en voz activa, constantemente, activamente. Dios está militarmente, digamos, está atacando a una persona soberbia. No es neutral Dios, no dice, bueno, pobre, es así, lo tenemos que aguantar. No, Dios no es así. A veces somos así nosotros, ¿no? Decir, bueno, lo voy a amar igual, ¿qué va a ser? Mejor no lo hagamos enojar, porque esta persona es, bueno, es un soberbio, es una soberbia. Dios está resistiéndolo activamente. Impresionante. Y contrario dice, y da gracia a los humildes, Dios. Bendice a los humildes, los prospera, no sé, les da gracia. La arrogancia, los ojos altivos, es el pecado de arrogancia, ¿no? Está por toda la Biblia. Ahora vamos a leer en un momento un pasaje de Isaías que es impresionante, pero ves en el libro de Daniel, hace un tiempo terminamos de estudiar Daniel, ya se nos mostró todos estos gobernantes humanos que se oponen a Dios, son todos arrogantes, orgullosos. Nabucodonosor es el tema, es uno de los grandes temas de Daniel, ¿no? Nabucodonosor fue convertido en una bestia hasta que se humilló y reconoció que Dios es el Altísimo. Y cada gobernante humano carnal se lo muestra como una persona soberbia, arrogante. Dios lo resiste. Todo el libro de Samuel, 1 y 2 Samuel, el gran tema es que es la humildad y el orgullo. Cuando una persona cae en el orgullo, Dios de alguna manera la descarta. Es la historia de Saúl. Saúl empezó como un rey humilde, pero fue engreído de alguna manera. Se sintió engreído, se sintió más de lo que era y Dios lo despreció. Al punto que él ofreció sacrificios, como si fuera un sacerdote, cosa que no le correspondía, estaba prohibido. Pero una persona arrogante hace lo que le parece. ¿Quién es Dios para decirme lo que yo tengo que hacer? Más o menos, esa fue su actitud. Impresionante. David fue un hombre de Dios mientras fue humilde. El día que se creyó más de la cuenta, Dios empezó a hacerle sufrir consecuencias, etcétera, ¿no? La arrogancia siempre tiene que ver con la autoexaltación, ¿no? Que nosotros hacemos sobre otros, la autoexaltación. Parecido a la historia de la Torre de Babel, ¿no? Que dijeron, hagámonos un nombre, hagamos algo para llegar al cielo por nuestra cuenta, aparte de Dios. La arrogancia siempre se manifiesta así. Yo muestro arrogancia cuando desprecio a alguno de ustedes o a todos ustedes y me siento más que ustedes. Eso es arrogancia. Y llega tarde o temprano, porque es algo como que no tiene, se autoalimenta, ¿no? Este pecado del orgullo, la arrogancia. Al final se manifiesta una persona que se suelta de Dios. Ya no depende de Dios, no ve la necesidad de depender de Dios. Porque se percibe uno como bastante potente, ¿no? Bastante capaz. Y hasta termina uno hasta despreciando a Dios mismo. Y Dios promete humillar a los soberbios. Escuchen en Isaías, yo lo voy a leer acá, si usted lo quiere buscar, de pronto es interesante, para el día de mañana encontrarlo, ¿no? No sé si alguna vez percibió capítulo 2 de Isaías. En el capítulo 1 describe cómo es nuestra depravación humana, cómo estamos infectados en todo nuestro ser por el pecado. Y en el capítulo 2, verso 11, hasta el 17, dice, es una porción media larga, escuchen, la altivez de los ojos del hombre será abatida. Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada.
Y Jehová solo será exaltado en aquel día, solo Jehová. En el día, está hablando de algo escatológico, del futuro. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos. Son todas analogías, ¿no? De alto, alto, alto. Siempre el orgullo se describe como algo que está muy alto. Sobre todos los montes altos, verso 14, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Impresionante. Eso nos puede hacer pensar en Filipenses 2, que dice que Dios le dio un nombre a Jesucristo, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En aquel día, eso va a suceder en aquel día, como dice acá, solo Dios será exaltado, Jesucristo. Tremendo. Eso es lo primero que Dios detesta con toda pasión, el orgullo nuestro. En segundo lugar, dice acá la lengua mentirosa. Después habla de la mentira otra vez, pero son distintas palabras. Acá está hablando de engaño agresivo, destinado a dañar a otro. Perfidia, una palabra que ya no se usa. Infidelidad, con palabras, ¿no? La lengua mentirosa. Dios detesta eso. Es interesante cuando la Biblia describe a Dios, dice que Dios no es hombre para que mienta. Tremendo, piensen. Para exaltar a Dios y hablarnos de la fidelidad de Dios, lo contrasta con nosotros. Nosotros somos mentirosos, o somos capaces de mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. Pero qué interesante cómo lo describe a Dios. Bueno, Dios detesta también, abomina la lengua mentirosa. O resiste, u odia, no me acuerdo acá cómo dice. Estamos en el 7 cosas aborrece. Después abomina es algo peor todavía. En tercer lugar, las manos derramadoras de sangre inocente. Es una progresión. Una persona que es altiva, que es capaz de despreciarte a vos, y que es capaz de hablar mal de vos, destruyéndote, siendo desleal a vos, bueno, tampoco va a tener mucho respeto por tu vida. Por eso dice acá que ciertas personas se deleitan derramando sangre inocente, derramadoras de sangre inocente. Es impresionante. Bueno, lo leemos en los diarios, ¿no? Hay personas que matan hasta a sus familiares cercanos, a sus hijos, a sus padres, a sus parejas. Imagínate, el que un día prometió ser leal en la muerte, en la enfermedad, en la salud, y que de repente esa persona es la que te prende fuego, te lastima, no sé. Imagínense. Eso es algo progresivo en el corazón de una persona que no tiene freno, digamos, que no tiene en su corazón la obra de Dios frenando esa maldad. El orgullo es así, va creciendo, creciendo, creciendo y se alimenta y es insaciable. Al final puede terminar hasta en un homicidio. En cuarto lugar, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Sigue hablando de distintas partes del cuerpo, ¿verdad? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto está en el centro, ¿no?, de todas las cosas detestadas por Dios. El corazón en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el corazón es el centro de todo nuestro ser interior. Podríamos llamarla conciencia. No estaríamos equivocados llamarle la conciencia, como hablaban los hebreos, ¿no? El corazón. Y el corazón, según dice acá, es que está planeando esquemas malvados, malévolos. Impresionante, de nuevo. Leemos esto y parece que no tiene que ver con nosotros. De nuevo, si sos convertido, esto como que no se aplica. Pero pasa. Y a nosotros nos intriga, a mí me intriga mucho, porque he estado en medio de situaciones así. Mi análisis
a la larga ha sido que nosotros hemos pecado aquí en esta iglesia cuando hubo este tipo de personas, en contar como salvo al que no lo era. Una persona salva, convertida, nacida de nuevo, no puede ser descrita de esta forma. Y suele pasar, y digo esto entre paréntesis para que todos nos examinemos, pero suele pasar en algunas iglesias que hay personas que hicieron la famosa oración del pecador, pasaron al frente en algunos casos, etcétera, pero nunca se convirtieron. Y son cizaña, y el diablo las usa. Y no son ni conscientes de lo que están haciendo, pero están llenas de maldad. Y son enemigos de Dios, dice la Biblia. Cuando yo no era creyente, yo era un enemigo de Dios, y vos también. Lo dice la Biblia en varias partes. Romanos, capítulo 5, Colosenses, capítulo 1, éramos enemigos de Dios. Y una persona que está acá y disfruta la comunión y le ha cambiado la vida, porque a veces contábamos, sí, yo antes era esto, era lo otro, pero desde que estoy en esta iglesia todo esto pasó. Bueno, puede ser, estar en un ambiente diferente te cambia la vida. Pero no significa que esté Dios en tu corazón, que hayas sido regenerado. No puede ser. De verdad, pensá en tu propia alma. No puede ser que una persona se deleite en su corazón en maquinar pensamientos inicuos. Eso no es de Dios. En mentir, en destruir a otro, hablando cosas que no son ciertas, inventando, sospechando, creyéndose más que los demás, siendo arrogante. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo encasillás eso en un corazón redimido? ¿Cómo puede ser? Por eso la Biblia no es tan contemplativa. Cuando dice, el que cause divisiones, Tito 3:10, al que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, porque el tal se ha corrompido. Y ahí la palabra es que se corrompió a sí mismo, ¿no? Pedile que se vaya. No es un convertido, no te preocupes. Dios no se va a perder, no es una oveja, es un lobo con piel de oveja. Y necesitamos pensar en eso, porque en esta iglesia no va a pasar, si pasa en todos lados. Si aún a los ancianos de Éfeso, cuando se reúnen en Hechos 20, Pablo les advierte que de entre vosotros se levantarán lobos con piel de oveja. Y entre vosotros estaba reunido solo con los ancianos de la iglesia, o de las iglesias, porque estaba gente de Mileto también, de Éfeso y Mileto. O sea, de entre los líderes de la iglesia iba a salir un lobo con piel de oveja. No entre la congregación. Digamos que se filtró ahí un no creyente entre el liderazgo de una iglesia. ¡Wow! Tenemos que abrir los ojos. Y yo digo esto con... No está pasando nada acá en la iglesia. Sinceramente, yo no lo veo, no sé, no me entero. Pero puede pasar. Y yo digo esto porque, bueno, primero que está acá y nos tocó, pero es una buena manera de cada tanto, si toca, decirlo, para estar atentos. Nosotros tenemos que ser celosos, todos, por la unidad de la iglesia. Algunos de ustedes están acá porque vienen de otros lugares donde han sufrido exactamente estas cosas. Bueno, acá la única manera que nunca nos pase esto es realmente estar vigilando y ser cuidadosos y apreciar y no permitir. Cuando estás en una reunión y alguien se despacha con un comentario que viene con un aguijón, digamos, una historia, un invento que viene con algo ahí como para ir clavándose en tu alma, en tu corazón, en tus pensamientos, y volvés a tu casa y te das cuenta que lo que escuchaste te empieza como a molestar, porque empezás a pensar mal de alguien. Lo correcto es ir a ver a esa persona y decirle, mira, me pasó esto, che. Yo no me di cuenta, pero vos dijiste tal cosa, y a partir de ahí empecé a pensar mal de este hermano o esta hermana. Yo sé que no es fácil decir eso. Sé que como que te da un miedito decir, capaz que armo un lío acá, un chusmerío, pero de alguna manera hay que manejarlo bíblicamente. Por eso ahora vamos a ir a Levítico para señalar algo, pero por eso en Levítico, antes de decir amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice que lo tenés que confrontar. Esa es la manera bíblica de manejar algo. Si yo digo, no voy a decir nada, bueno, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Tarde o temprano se te va a escapar algo negativo de esa persona, porque nunca lo manejaste bíblicamente. Y la manera más noble, más elevada de amar a alguien es confrontarlo en privado, de manera suave, con espíritu de mansedumbre, dice Gálatas 6:1, tratando de que esto no se expanda, no se propague. Porque va a propagarse y nos va a dañar.
Todos asumimos yo asumo que nosotros somos todos trigo, no cizaña. Porque el Señor mismo dijo, cuidado, ¿no? En la parábola los obreros dicen, Señor, ¿quieres que vayamos y saquemos la cizaña? Y el Señor dice, no, hasta el tiempo de la siega no. Y Jesús cuando la interpreta dice, al final de todo, cuando venga el Señor, la segunda venida, los ángeles van a hacer eso. Y a lo mejor ahí nos demos cuenta que algún hermano hermoso acá, que era, no sé, que era el centro de nuestras reuniones, porque era un fenómeno contando historias, estoy inventando acá, ¿no? O era el que mejor cocinaba un asado, o lo que sea. De repente nos vamos a dar cuenta que no está en el cielo, quizá nunca fue salvo. Pero asumimos todos que sí lo somos, creemos. Bueno, no todos, no sé, pero asumimos en general. Los ancianos son los que deben vigilar eso, ¿no? Cuidar a las ovejas, tratar de discernir si somos todos ovejas de verdad o alguno tiene solo la piel de la oveja. Pero entre nosotros debemos asumir que somos hijos de Dios todos, sin juzgar a los demás y esperar que el Señor haga eso, ¿verdad? Pero si entre nosotros se levanta alguien con ciertos pensamientos maliciosos y empieza a sembrar, esa persona debe ser exhortada, con mucho amor y con temor y temblor, digamos. Porque puede ser una persona que recién empieza, digamos, está tirándose unos tiritos a ver qué pasa, y eso puede aún aumentar de una manera muy maliciosa. Bueno, acá hablando, está progresando esto, cada vez peor, ¿no? Ahora dice los pies presurosos para correr al mal. Esto es algo notable, muy gráfico. Es alguien que es celoso para causar mal. Los pies presurosos, imagínate. Una persona que tiene celo y entusiasmo para hacer daño. Eso es unos pies presurosos. Alguien que está entusiasmado, está manija, como decimos nosotros, para causar daño. Qué impresionante. ¿Cómo puede ser? En el hebreo, el texto masorético que se llama del hebreo, acá habla literalmente que tienen prisa para correr, hacia el mal, obviamente. Están ansiosos para aprovechar una oportunidad que están viendo de causar daño y no quieren que se les pase. Y le meten, aprovechan. Como decía yo la semana pasada, o la otra vez, la última vez, son como células dormidas, ¿no? Que están ahí esperando, así como en la política, están esperando que alguien cometa un error para caérsele encima y destruirlo. A veces parece que en las iglesias hay personas esperando una oportunidad para empezar a sembrar y a sembrar, a sembrar. Como que están de pronto deseando quizás lugares de prominencia o algo de eso. Y cuando ven un error empiezan, ahí ven la oportunidad y se apresuran, no sea que pase y nadie se dio cuenta y no sacar provecho de eso. Increíble. Es la idea de entusiasmo y presteza, estar presto, estar apurado. La persona esta malvada no solo hace el mal, sino que lo disfruta y se entusiasma con eso. Y entonces vamos al verso 19, dice el testigo falso que habla mentiras. Y de nuevo, esto ya lo había descrito en la primera parte. Recién habíamos leído la lengua mentirosa. Estas mentiras es otra cosa. El testigo falso que habla mentiras, acá la idea de mentiras son más que invenciones dañinas, intencionales y activamente malvadas. Esto habla de historias falsas, ¿sí? Fábulas. Es una persona que es capaz de hablar cosas que no son ciertas acá dice el testigo falso. Una cosa es que vos hables mentira para exaltarte a vos mismo y hacerte, no sé, decir algo que no es cierto de vos para que te admiren. Y otra cosa es hablar mal de otro. Ese es un testigo falso. Para dañar a la otra persona. Y eso, por supuesto, afecta la unidad de una iglesia. Imagínate, decir algo de otra persona, difamarla mentirosamente, solo para exaltarte vos. Y termina entonces con el punto central acá, y el que siembra discordia entre hermanos. Es el que desata conflictos. La idea de sembrar es tirar lejos. Es como tirar y tirar para que afecte el radio más amplio que se pueda de personas para que empiecen a pensar mal de alguien. Y de pronto que vos lo tomaste por tu enemigo, por tu enemiga,
no sé, te querés vengar, no sabemos, pero querés tirar y sembrar, a ver qué pasa. Y por supuesto, al sembrar a veces en algún lado agarra y en otro lado no agarra nada. ¿No? Dicen una frase, ¿no?, que está tirando verde para sembrar maduro, ¿no? A veces una persona que tiene esta estructura mental, no sé, que es incomprensible en muchos sentidos, tira, algo va a quedar. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de lo que estamos hablando de otros, ¿no? Mucho cuidado. Tenemos que asegurarnos de lo que decimos es correcto. Y en todo caso preguntarnos también, ¿por qué hablo tanto de otros, no? ¿Por qué mejor cuando nos reunimos no escucho? No trato de saber, no me intereso, no trato de edificar a otros. ¿Qué es eso de estar canchereando con lo que de uno mismo? O como la otra cara de la moneda, o bajando a otros para yo tratar de quedar como mejor, ¿no? Qué tontería. Inventando historias, que todas al final de cuentas tienen un aguijón, ¿no? Hay mucha sutileza, hay gente que... A mí me falta astucia, yo creo, pero con los años he ido aprendiendo, hay cosas que no van, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención. A veces hablando con alguna persona que después me quedo pensando y empiezo a pensar mal de algo o de alguien. Y yo digo, qué astuto esta persona, ¿no? ¿Cómo me metió eso? Yo no estaba hablando de eso. ¿Por qué me metió ese comentario? Y me dejó como pensando y dudando, ¿no? Con mucha sutileza. Y supongo que a vos te pasa igual, ¿verdad? No se hace. No se debe hacer eso. Déjenme mostrarles acá, tengo marcado en mi Biblia Levítico, hoy leímos capítulo 19, solo quiero que vean algo y después vamos a Efesios capítulo 4. Levítico 19. A propósito, la palabra hereje, literalmente significa el que divide. Eso es hereje, el que divide. No es el que es poco ortodoxo, digamos. La herejía en general la identificamos como alguien que está hablando en contra de la sana doctrina. Bueno, inicialmente la palabra significa el que causa divisiones, el hereje. Eso es lo que es. Y eso en general causa más daño en la iglesia del Señor. Las divisiones, las disensiones, causan más daño que la falsa doctrina. Pensemos, por favor, esto es serio, muy serio. Dice en Levítico 19, noten qué notable esto, verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Noten, acá habla de tu pueblo, después habla de hermano, es lo mismo, es sinónimo. Este es el pueblo de Dios, ¿sí? Acá está hablando Moisés, están todos juntos. 2 millones de personas, están todos en el desierto, a veces quedándose quietos, a veces caminando, pero está todo el pueblo unido, ¿verdad? En una procesión, ahí están yendo desde Egipto hacia la tierra prometida. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Piensen en lo que acabamos de leer, ¿no? Yo Jehová dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Todo empieza en el corazón, ¿bien? Razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. La idea acá es que vas a ir a hablar con él para no participar. La alternativa no es ni andar chismeando, hablando por detrás, ni aborrecerlo en tu corazón porque ves que no está haciendo lo que debe, sino tenés que ir a hablar, a razonar con tu hermano. Eso es amor. Eso es amor. Si vos amás al Señor, amás la iglesia del Señor y amás a tus hermanos, si vos escuchás a un hermano en una reunión que está hablando mal de otro, tendrías que ir a razonar con él o con ella. De una manera privada, de una manera humilde, mansa, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice Gálatas 6, ¿sí? Con espíritu de mansedumbre. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, verso 18, sino, contraste, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y esto es muy notable porque Jesús cita este texto junto
con Deuteronomio 6 para decir que esos son los dos grandes mandamientos. Que si obedecemos estos dos mandamientos, obedecemos todo lo que Dios nos pide. Cumplimos toda la ley. Uno es vertical, ¿no? Amar a Dios con toda la fuerza, toda la mente, todo el corazón. Y el otro es horizontal. Digamos que el único mandamiento horizontal que engloba todos los demás es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y acá lo pone como un contraste entre despreciar a alguien, murmurar contra alguien, chismear contra alguien, vengarse contra alguien. Dice, yo me salté acá, ¿no? 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. La forma para mí más noble, más profunda, más elevada, más sublime de amar a alguien es ir a hablar con él cuando esa persona vos la ves pecando y contra vos o contra alguien y le hablas con amor para que no siga así. Eso es lo más impresionante, la forma más para mí impactante del amor es esa. No hablar en contra, no hablar detrás, sino ir a confrontarlo para que camine bien con Dios, porque está en contra de Dios y está hablando en contra del pueblo de Dios. No es tanto mandarle regalito, acordarte el cumpleaños, llamarlo cada tanto, ¿verdad? La forma más linda de amar a alguien, acá lo dice, ¿no? Es como un clímax acá. Es anda a hablarle y dialogar con él, dice acá, ¿no? Razonarás con tu prójimo, diciéndole, che, eso me preocupa. Vi esto, yo estaba ahí, lo escuché y ten cuidado, oro por vos, por favor, ten cuidado. Eso es amarlo como a ti mismo, porque a mí me gustaría que vos hagas eso conmigo. Si yo estoy en esa situación, metiendo la pata, ventilando mi arrogancia por todos lados, no siendo humilde, etc. Qué lindo que alguno de ustedes se anime y me venga a ver y me diga, Alejandro, perdoná lo que te voy a decir, pero me parece que esto está mal. Aún arriesgando que yo me enoje con vos, ¿no? Por mi orgullo. Pero igual, aún así igual lo haces, es porque es amor. Por eso lo haces. Las alternativas son todas peores, son todas viles, miserables. ¿Qué haces andando por ahí hablando mal de mí? No lo hagas. Vení a hablar conmigo, por favor. Sí. Vamos a Efesios, capítulo 4, verso 1, y acá vamos a terminar. Efesios 4. Impactante este pasaje. Podríamos pensar en Juan 13 también, se los digo de memoria, más o menos como me acuerdo, pero dice un nuevo mandamiento os doy, dice Jesús, después que le lava los pies a los discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Impresionante. El Señor, después que lava los pies, que da este ejemplo de humildad, Él lo que hace es exhortar a sus discípulos. Judas lo hace después que Judas se va. Ahí se siente libre el Señor, que era un traidor, para decirle a los verdaderos discípulos, ámense como yo los he amado. Y eso implica que es lavándose los pies, ¿no? Como acaba de amarlos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si no comés morcilla, no. Si no mirás más televisión, no. Si dejás de escuchar música secular, no. Si os amáis unos a otros, como yo os he amado. Esa es nuestra manera de identificarnos, decir, wow, esta persona es un creyente. Mirá qué linda. Impresionante. Y acá Pablo acá no deja, es igualmente enfático, porque él está preso escribiendo esto, Efesios. Es una carta maravillosa. Los primeros 3 capítulos hablan de la salvación de Dios, de cómo la Trinidad ha estado envuelta desde antes de fundar el mundo en nuestra salvación, etc. Habla cosas maravillosas. La gracia de Dios, capítulo 2. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos salvó, nos hizo resucitar, etcétera, etcétera. Todas cosas maravillosas de cómo Dios tomó la iniciativa y Él cambió nuestra vida. Y entonces ahora, a partir del capítulo 4, verso 1, es la segunda parte del libro, que es todo lo que eso implica en cómo deberíamos vivir nosotros. Y entonces Pablo dice, yo pues, 4.1 de Efesios, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No estaba usando imperativos Pablo de una manera muy linda, muy oblicua, digamos así, lateral.
Les está exhortando a estar unidos, a ser humildes, a estar unidos, a ser pacientes. Pero no hay imperativos acá. Hay un ruego, comienza con un ruego. Les ruego que anden como es digno del llamado que han tenido, que es lo que explica los primeros 3 capítulos. De todo ese sacrificio, de todo ese plan asombroso, eterno, universal, no sé. Y es el centro, en definitiva, de la creación, de la Biblia y de la historia, la salvación de nuestras almas. Y lo que costó eso. Os ruego que anden de una manera digna de todo lo que se hizo por ustedes. ¿Y cuál es una manera digna de andar? Digno es algo agradable, apropiado, ¿no? Con toda humildad, dice verso 2. Con toda humildad. Primera palabra que elige, humildad. Interesante. Y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Acá de nuevo uso un participio, pero podría ser un mandato. Sopórtense unos a otros. Ese es un poco el fruto de la humildad y la mansedumbre. ¿Qué te soporto? Te veo tu pecado, lo veo. Vivimos casi juntos. Veo el pecado de mis hijos, veo el pecado de mi esposa. Y al final, después de tantos años, veo los tuyos. Y vos ves los míos. Pero como trato de ser humilde y manso, lo soporto. Porque en definitiva, ¿qué esperábamos de que iba a ser una iglesia? Somos todos pecadores, hermano. Dejad de hablar de los pecados de otros. No hablemos de los pecados de otros. Soportémoslos. No tenemos que hablar de los pecados de los demás. Eso no es digno de lo que hizo el Señor por nosotros. Él compró una iglesia, su esposa, que la está Él santificando, dice, para presentársela pura y sin mancha delante de Él. Él lo está haciendo. Nosotros tenemos que amar a los que somos miembros de la iglesia, porque somos todos hermanos, bajo el mismo Señor, ¿no? Y eso es digno que hagamos, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que debemos hacer. Y noten lo que dice, verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito es algo que uno se apura para hacer, es algo que uno pone toda la energía, poniendo toda nuestra intensidad, nuestra energía, nuestros esfuerzos para que acá haya unidad. Tremendo. Ese es el andar digno. Noten que no está acá metiendo el tema de la santidad, lo cual sería apropiado. Dice, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, dice en otros lados. Pero acá, de todo lo que tiene para elegir Pablo, lo que elige para que reflejemos en semejante salvación que hemos recibido es la unidad. Y eso se logra con humildad y mansedumbre. Y no me lo canso de decir, pero donde no hay humildad no puede haber unidad. No hay unidad. Si no hay humildad, no hay unidad. Nunca. Jamás. Jamás. Y si hay orgullo, hay disensión. Como ya leímos en esta lista de 6 cosas que aborrece Dios, empieza con la altivez de corazón o la altivez de ojos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y noten acá, qué hermoso, todo esto es inspirado por Dios. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un énfasis de la unidad, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Y noten después, sigue hablando de otras cosas, habla de que dio pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, etc. Y habla de la unidad también, porque dice que nosotros todos vamos creciendo en un cuerpo bien concertado y unido, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y va explicando lo que es la dinámica de una iglesia, porque había hablado de los dones. Somos todos distintos. A los ojos de Dios somos iguales, pero vos tenés un don, yo tengo otro, etc. Y está un poco metiéndolo en el tema de la unidad porque es típico de nosotros compararnos, ¿no? Este enseña bien, este enseña mal, este no ama, este tiene misericordia, a mí me gusta este, como pasaba en Corinto, ¿no? No, acá dice que todos tenemos de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, de nuevo unidad entre sí, verso 16 estoy leyendo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, son los miembros, según la actividad propia de cada miembro. Ya había hablado de los dones, la actividad propia de cada miembro tiene relación con el don que cada uno tenga. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y entonces noten cómo retoma Pablo, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Antes había rogado, ¿no?, que anden como es digno. Ahora vuelve al tema de cómo andamos.
Esto pues digo, del verso 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, etc. No podemos andar como incrédulos. Los incrédulos se sacan el cuero. Frase argentina, ¿no? Para cuando alguien habla mal de otros. Nosotros los creyentes no podemos hacer eso. No es de Dios. No es digno del Señor y todo lo que Él hizo por nosotros. No podemos hacer eso. Olvídate, ya, basta. Acá dice, ya no lo hagas más. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, etcétera, etcétera. Si vos andás chismeando entre nosotros, sacándole el cuero a otro, todo, a lo mejor vos no sos un creyente, sos un gentil, como dice acá, que tenés tu mente todavía no regenerada, envanecida, con pensamientos malos. Tené cuidado. Sí, tené mucho cuidado. No te la creas. No seas arrogante de ojos. Tené cuidado. Examinate y en todo caso busca al Señor y arrepentite. Y vos que pensabas que eras mejor que los demás, a lo mejor sos el peor de todos nosotros. Tené cuidado. ¿Sí? Hermanos, cuidemos a la iglesia, ¿sí? Es hermosa, demasiado linda. Es hermoso estar acá, es hermoso compartir con ustedes. Hay algunos que estamos acá, hace muchos años que estamos, yo hace 35 años que estoy. Hemos pasado tiempos muy tristes y de todo Dios nos ha enseñado, ¿no? Porque todo sirve para algo. La iglesia es del Señor. Pero seamos sabios, sí, por favor. Si tenés algo en tu corazón contra alguien acá, arreglalo, andá y arreglalo. No andes chismeando. Trata de mantener todo el día con todos, ¿sí? Con amor, es hermoso. Glorificás a Dios. La gente es, en todo caso, es el arma evangelística más potente como iglesia que tenemos. Que todos van a saber que el Señor está en nosotros y nos amamos unos a otros. Si acá es un lugar donde puedes estar seguro a pesar de tus defectos y errores, porque Dios te ama y te pagó por ellos. Y nosotros, por tanto, también. No pagamos nada, pero te amamos, a pesar de que metes la pata o cosas, pecás y lo que sea, ¿no? Acá no estamos tomando nota para después usar eso en contra tuya. No. Nosotros todos tratamos de ser imitadores de Dios como hijos amados, que nos perdonamos unos a otros. Tenemos paciencia unos con otros, nos soportamos unos a otros. Lea eso en Colosenses 3, es casi lo mismo que dice Pablo acá en Efesios 4. Ese es el punto, sí. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por esta exhortación un poco sorpresiva en el libro de Proverbios. Parece que está fuera de lugar. Ayúdanos, Señor, a cuidar a tu iglesia. Estamos acá. Muchos, los que están acá, han venido de otras iglesias, porque allá no había sana enseñanza, Señor. Pero, ¿cómo sería esta iglesia si solo tuviéramos sana enseñanza y no una sana práctica? Si esa enseñanza no produce el fruto de la unión, el amor sincero, genuino, ferviente entre nosotros, por favor, Señor, obra en nosotros. Que seamos sensibles a nuestro propio pecado más que al de los demás. Que seamos capaces de ver la viga de nuestro ojo todo el tiempo y arrepentirnos y humillarnos en lugar de tratar de humillar a los demás, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y si alguno de los que está acá aún no ha llegado a la salvación, por favor, Señor, toca el corazón de tal persona para que lo traigas a la fe, Señor. Que viendo su maldad, su tendencia a la mentira, al engaño, sus pensamientos perversos, tantas cosas, Señor, que nosotros no somos capaces de lidiar con ellas sin el Espíritu Santo, que nos traigan a ti, Señor, para que tú nos transformes, nos limpies, nos des un nuevo corazón, Dios, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.